días, hermanos. Que Dios le bendiga grandemente. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido de adorar a Dios. Amén. La última canción, yo estoy atrás, entonces escucho más fuerte lo que cantan adelante y realmente que Dios se vea honrado, glorificado a través de las alabanzas. Vamos a comenzar una serie que es un poquito extensa, que la vamos a estar tocando tanto en la mañana como en la noche acerca de la madurez. Vamos a estar hablando acerca de la madurez y cómo desarrollar la fe, basada en el libro de Santiago. Uno de los libros que me encanta, Santiago, es un libro muy práctico. Yo creo que es el libro más práctico que van a encontrar en toda la Biblia. Porque el libro de Santiago no habla de doctrina, aunque la Biblia es doctrina, pero no habla de algo tan doctrinal. Por eso él puso la fe sin obra es muerta. O sea, él no se dijo, ya, la fe, ya, está bien la fe. Pero si tú dices tener fe, tienes que tener acciones. Entonces es un libro que desarrolla mucho la parte práctica del mundo cristiano, cómo nosotros podemos seguir creciendo en fe en una forma muy práctica. Por ejemplo, él dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? Sino de vuestros corazones. Santiago aquí no se guardó nada, fue directo. Es un libro que inclusive a veces es incómodo de predicarlo, porque cuando uno lo predica, la gente podrá pensar que uno podría estarle atacando o enrostrando algo, siendo de que no, porque es un libro que Santiago quería que el cristiano fuera práctico en su forma de desarrollo, y atacar cosas, por ejemplo, él atacó, por ejemplo, la lengua. Él fue uno de los que habló y ocupó un capítulo para decir, oye, ustedes son la iglesia y lo que menos hacen es refrenar la lengua. Y habló de las lenguas, hablando de los chismes, hablando de tanta cosa. Y él fue un libro y es un libro muy práctico. Y vamos a estar basando nuestro desarrollo de una fe que se desarrolle en obras. Porque sin duda el problema número uno y la causa número uno de los problemas hoy día en el mundo, en todo aspecto, tiene que ver con la inmadurez. Por años, aconsejando jóvenes, familias, uno de los conflictos más comunes en las personas es que enfrentan problemas con inmadurez. Por ejemplo, hoy día a la noche, le estoy adelantando lo de la noche, vamos a estar hablando de cómo sacarle provecho a los conflictos. Santiago nos dice que uno puede sacarle provecho a los conflictos, a los problemas. Y a veces no miramos los problemas como una oportunidad. Pero nos metemos a veces en tipos de problemas diciendo cosas inmaduras. ¿Alguien aquí ha dicho algo que no quería decirlo en una discusión? ¿Alguien? Yo lo he hecho. Y después yo dije, ¿por qué le dije eso a mi señora? Y a la final, adivine por qué. Por inmaduro. Por inmaduro. Y cuesta muchas veces reconocer la inmadurez. Tomamos decisiones inmaduras, actuamos de maneras inmaduras y por eso necesitamos crecer. Y la voluntad de Dios es que todos crezcamos, obviamente, en madurez. Mire por favor y vamos a abrir la Biblia, o ahí en pantalla usted va a ver los versículos, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Hebreos, capítulo 6, versículo 1, porque la voluntad de Dios, por si acaso, para todas las personas es que crezcan. Y dice así la palabra de nuestro Señor en Hebreos 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Si usted se da cuenta, esa es una versión, y quiero leerle ahora la versión, en otra versión, dice lo siguiente. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Así que vemos en realidad lo que está diciendo el texto es que avancemos hacia la madurez. Dios quiere que cada uno de los cristianos, si tú llevas un mes como cristiano, llevas años como cristiano, Dios todos los días quiere que tú sigas creciendo en tu madurez. Y vamos a ir a sus hojas. ¿Tienen sus hojas? A mí se me quedó una hoja. Si alguien me comparte una hoja para ir viendo cómo van ustedes. Muchas gracias. Repongan la hoja ahí. Al Gino. Los porteros despierten allá atrás. Repongan la hoja. Gracias.
Y mire, los porteros están allá, ellos conversando, ahí lindo ellos. Ahí, entreguen una hoja. Gracias, ahí va otra hoja. Porque vamos a estar hablando acerca de esta visión general de Santiago. Y como les decía, la voluntad de Dios es que todas las personas crezcan ya en madurez. Pero antes de orar y todo, vamos a hacer un pequeño avance para que entremos antes de la oración a tener claro lo que la madurez no es. Partamos por ahí, es como introducción. No es, pongan sus hojas, lo que la madurez no es. ¿Alguien aquí es maduro? Y a lo mejor usted va a decir, sí, pastor, yo soy maduro. Pero primero escucha lo que no es la madurez. Y después me vas a decir si eres maduro o no eres maduro. Primero, lo que no es la madurez, la edad. Ponga ahí, no es la edad. No tiene nada que ver con los años que ha vivido, ni el tiempo que tiene como cristiano. Puede ser cristiano de hace 50 años y no ser maduro. Hay algunos jóvenes de 50 y 60 años, a veces en nuestras congregaciones. ¿Amén? Y a veces lo vemos, personas adultas, muy adultas, y muchas veces dicen, ¡ay, qué inmadura la hermana! Y tiene como 30 años en la iglesia. No era eso, pero gracias por la intención. Así que lo ideal es que el ideal de Dios es que mientras vamos creciendo, vayamos siendo más maduros, pero no siempre es el caso. Por eso la edad no es madurez. Tampoco la madurez no es apariencia. ¿Hay algunas personas que se ven maduras? ¿Sí? Algunas que se ven más espirituales. Dice, oh, yo pensé que era espiritual, y después sale con cada cosa. ¿Y sabes qué? Muchas veces pensamos que esas personas son maduras porque se ven espiritual, se ven como si fueran santas. Y muchas veces, ustedes pueden parecer muy espirituales y no serlo. Yo también. Y no tiene nada que ver con la apariencia. Tampoco la madurez no tiene nada que ver con los logros. Porque usted puede tener muchos logros, puede muchos estudios, muchos títulos, puede tener muchas cosas que ha conseguido, pero eso no quiere decir que usted es maduro. Y muchas veces, no sé, el otro día estaba escuchando a un joven que estaba hablando ahí en TikTok, creo que era, o en uno de estos redes sociales, y él decía algo muy, muy interesante. Que muchas veces pensamos que las experiencias de alguien y los logros que ha obtenido lo quieren compartir y se vuelven charlas motivacionales, y es por eso que exponemos a personajes que han logrado grandes cosas. Invitamos, no sé, el joven que ganó más plata en los últimos años a una conferencia. Y este joven que estaba hablando y decía, pero él está traspasando su experiencia, pero la experiencia de él, no es del resto. ¿Y por qué? Porque tiene que influenciar lugares donde creció, donde se educó, familia, entorno, oportunidades. Y yo decía, oye, y un cabro de 20 años estaba diciendo eso, y yo decía, la tiene bien clara él. Porque madurez no es logros, éxito no es logros, vamos a mucho más allá. Y número 4, la madurez no tiene nada que ver con los conocimientos. Podemos tener maestrías, licenciaturas, doctorados. Mis papás me pueden haber llamado Fahrenheit para hacerme más famoso. Pero ¿sabes qué? Eso no te hace a ti maduro. No eres maduro. Para nada somos maduros. Por eso, y antes de orar, la última frase que tiene una línea para responder, Dios dice que la madurez es determinada por... ¿Qué determina la madurez? ¿O cómo yo puedo ver la madurez de una persona? Sí, tiene que ver con eso, con la actitud. Cuando vemos actitudes en personas, es lo que me va a dar a mí más o menos
un pie si esa persona es madura o no es madura. Y lo vamos a estar desarrollando en esta mañana. Vamos a orar para bendecir la palabra de nuestro Señor. Padre, gracias Dios te damos este tiempo, Dios, que nos das para estar aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, que estés obrando, hablando a nuestros corazones a través de tu santa palabra, que realmente podamos llevar a cabo cada uno de lo que tú quieres en nuestra vida, como que crezcamos justamente en madurez. Que podamos aprender durante estas semanas estas enseñanzas prácticas de Santiago, que fueron traídas obviamente por obra del Espíritu Santo, siendo inspiradas, y era simplemente lo que Dios quería para nosotros. Obra Dios en cada uno de nosotros, y también te pedimos por nuestros hijos que están atrás en sus clases, aprendiendo también enseñanza, creciendo y buscando también del Señor. Así que gracias te damos, Padre, por todo lo que va a suceder durante este tiempo. Gracias, Padre, desde ya te doy por cada uno del que va a crecer, que va a madurar, que va a procesar cada una de las enseñanzas de la serie y realmente pueda seguir creciendo en su vida, en su entorno, en su iglesia, y desarrollar obviamente un carácter similar al de Dios. Padre, te damos gracias por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que realmente, cómo a veces se mide la madurez espiritual no es lo que muchas veces la gente cree, comparándose, por ejemplo, con otras personas. A veces pensamos que alguien es más maduro porque lo comparan con otro, y a veces para los que tienen hermanos, los que somos o tenemos hermanos, no digo que es el caso, pero muchas veces los papás nos dicen: oye, ¿por qué eres tan inmaduro? Mira a tu hermano. ¿Ha escuchado eso? O papá en la iglesia: ¿por qué eres tan inmaduro? Mira a ese joven. Pero ¿por qué tenemos a pensar que la madurez se mide con la madurez de otra persona? No, es imposible compararse con otra persona. Y nunca, mi hermano, compárese con otra persona. ¿Sabe con quién tiene que compararse usted? Si va a hacer una comparación, con la santa palabra de Dios. Porque cuando usted se compara con la Biblia, déjeme decirle algo, quedamos pequeños. Y ahí se va muchas veces toda nuestra madurez que creíamos tener. Porque la palabra de Dios es lo más maduro que vamos a tener. Por eso la madurez, estamos hablando de, por ejemplo, un sinónimo de maduro es completo. Un sinónimo de maduro es perfecto. Un sinónimo de maduro de madurez es maduro. Entonces, por eso, cuando está todo terminado, y el único que es perfecto, sabemos en la palabra de Dios, es Cristo, a través de su santa palabra de Dios. Así que vamos y veamos a través del libro de Santiago, en este manual, cómo ser maduro, y lo vamos a estar estudiando durante toda esta semana. Veamos estas 5 características de la madurez. 5 características de la madurez. Y yo sé que el tema es un poco difícil, en el sentido de que tenemos que, como es práctico, es de mucha aplicación, pero estoy convencido, e inclusive estoy contento, no sé si se me nota, pero estoy contento. Ya. Cuando estoy contento hablo mucho, cuando no estoy muy contento guardo silencio. Ya. Esa es una de mis características para los que no me conocen. Cuando ando en silencio, calladito, pero cuando hablo harto y me gusta hablar, es que estoy contento, e inclusive con esta serie estoy contento. Pero número 1, una de las características de la madurez, una persona madura es positiva aún bajo presión. Y ahí vamos ya empezando a analizar nuestras vidas. Y hablando de la madurez, porque la madurez no solo aplica en la parte espiritual, aplica en la parte matrimonial, aplica en sus relaciones, aplica en su trabajo. Una persona madura es positiva aún bajo presión. ¿Cómo anda ahí? A medio morir saltando, dijo por ahí un predicador, iba a decir un humorista. En Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4 dice: ¿tienen calor? ¿No? ¿También? Ya. Yo tengo calor. Dice: hermanos míos, ¿y leamos todos juntos mejor? Del 2 al 4.
Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Hermanos míos, se da cuenta, Santiago está siendo muy práctico y dice, está con sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ese es un signo de una persona madura, una persona positiva aún bajo presión. Por eso, ¿cómo manejamos las pruebas? ¿Cómo usted maneja las pruebas? Y la primera prueba de madurez es cómo reacciona ante los problemas. Esto no está ahí en sus hojas, pero si quiere anotarlo. Por si acaso, la primera prueba de madurez, cómo reaccionamos ante los problemas. Siempre es algo que uno tiene que estar mirando, analizando. Y a veces cuando yo estoy observando a algunas personas, cómo actúan conforme a algunas dificultades, me da a mí a entender a veces qué tan maduros son. Dice, esto no está en la prédica, pero se me viene a la mente, en 1 Corintios, capítulo 11, cuando habían conflictos, ¿se acuerdan que habían conflictos en Corintio? Había gente muriéndose en la cena del Señor, otros se jactaban de los dones, le hacían burla a los que no tenían, otros se creían mejores que otros, y sucesivamente. Y el apóstol Pablo escribe en Corintios, capítulo 11, dice, es necesario que haya disensiones entre vosotros. Y en parte lo creo. Pero ¿por qué está sucediendo eso? Dice el apóstol Pablo, para ver quiénes son los aprobados. Está diciendo para ver quiénes son los maduros. Entonces, por eso, una de las características de una persona que demuestra madurez es ser una persona positiva aún bajo presión. Muchas veces, la gente que está en una dificultad, en una presión y es inmadura, muchas veces se va a poner tenso, se va a poner negativo, se va a poner refunfuñón. Quería saber cómo se hacía eso, refunfuñón. Así que cuando usted esté en su casa y su marido está medio rabioso, usted le va a hacer así. Aprendieron una palabra nueva para su marido. ¿Cómo le vaya a hacer, Noemí? Así. Es ahí, Quique. Se ponen refunfuñón, se quejan, porque no, justamente su inmadurez no le hace ver más allá de lo positivo del problema. Por eso, déjeme decirle algo, el cristianismo, hermano, es una forma de vida, no es una religión. Porque a veces catalogamos a la gente de inmadura porque lo estamos mirando religiosamente. No, mi hermano, el cristianismo es una forma de vida. Mi vida, tanto aquí en la iglesia como en mi casa, es la misma. Mis parámetros en la iglesia tienen que ser los mismos parámetros de afuera. Y a veces venimos a poner parámetros aquí en la iglesia y tenemos parámetros diferentes afuera. No puede ser así. Y eso demuestra la madurez de un cristiano. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra, y resumiendo el versículo, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué dijo el Señor? En abundancia. O sea, si Cristo vino a tu vida es para que tú abundes, para que tú estés bien, tú estés contento, pero no para andar triste, porque eso no abunda en el Señor. En Dios no abunda en Dios no abunda el bajón, en Dios no abunda la tensión, en Dios no abunda, por si acaso, el refunfuñar, ¿no? Es todo lo contrario. Para mucha gente, cuando están en dificultad, la vida significa problemas, pero déjeme decirle que parte de la vida de un cristiano se trata de resolver problemas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que desde el momento que eres cristiano, como cristiano ahora tienes que aprender a resolver problemas y no crear más problemas. Porque el mundo ya crea problemas. Y el cristiano llegó, y Cristo llegó al corazón de nosotros para resolver problemas, enfrentarlo con una actitud correcta. Por eso cuando yo veo a alguien reaccionar a una crisis, y lo veo que a pesar de que esté mal, me refiero a la crisis, y usted lo ve positivo, entonces usted dice, es una persona que tiene una madurez posiblemente
mucho mejor que la mía. Por eso, ¿por qué? Porque ¿cuál es la actitud natural? ¿Cuál es la actitud natural ante un problema? La natural. Ansiedad, rabia, sí, irritados. ¿Somos negativos o somos positivos ante los problemas? Entonces, por eso muchas veces nos damos cuenta de que cuando usted se convirtió en Cristo, usted fue justamente y tomó a Cristo como su Salvador, entonces usted no puede ser exactamente igual como ese hombre sin Cristo o un ser negativo. Nosotros fuimos llamados a ser positivos porque fuimos llamados a, por si acaso, enfrentar los problemas y solucionarlos. ¿Ya? Solamente cuando usted tenga un problema, y esto lo aprendí hace harto tiempo, cuando usted tenga un problema, usted tiene dos cosas por hacer que son las primeras y son clave. Es la actitud y el esfuerzo que le ponga a la resolución del conflicto. Cuando me refiero a actitud, es buena actitud. Si usted enfrenta un problema con una actitud correcta y se esfuerza junto a esa actitud, le aseguro que usted va a salir airioso, independiente de lo que termine esa decisión. Pero cuando usted no quiere pelear el problema, lo quiere evitar, por lo regular siempre vamos a salir, como dice el dicho, trasquilados. Nos vamos a deprimir, vamos a estar en estados de ansiedad, algunos van a avanzar un poco más allá y van a caer en pánicos, y algunos van a llegar a transformarse, y estamos hablando de casos extremos, de empezar a vivir una agorafobia, donde no quieren salir a ningún lado, se quedan en la casa, cierran las cortinas, no quieren visitas, no quieren nada. En Santiago, por eso dice en capítulo 1, versículo 12, feliz, bienaventurado, dice. ¿Cuál es el sinónimo de bienaventurado? Feliz. Dígalo así, pues, feliz, diga feliz. No, pues no puede decir feliz. Tiene que decir feliz. Felicidad. Bienaventurado, feliz el varón que soporta la tentación. Mire cómo Santiago está diciendo, un maduro es alguien que está positivo. Y después dice Santiago lo mismo, feliz el varón que soporta la tentación. La tentación es un parte de un problema. ¿Por qué? Mire lo que dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona, Dios te premia más encima, que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe usted que hay, bueno, un día vamos a hacer un estudio de las coronas? Hay varias coronas que los cristianos van a ganar cuando lleguen a la presencia de Dios. Figurativamente son premios, y esos premios traen consecuencias para nosotros para una eternidad. Y no todos van a ganar las mismas coronas, porque va a depender de lo que usted también haya hecho como cristiano. Y una de estas coronas, la corona de vida, el Señor está ofreciendo a aquellos que enfrentan los problemas y son felices. Ustedes pueden, les digo hermano, y yo tener gran conocimiento de la Biblia, y aún así ser una persona que se enoja, un iracundo. ¿Sí o no? Y a veces nos hemos enojado en nuestras casas, hemos cometido el error, sobre todo cuando nos enojamos fuertemente como cristianos, delante de gente o familia inconversa. ¿Sabe qué es lo primero que te dicen? El cristianito. Y eso que vaya todos los domingos a la iglesia. ¿Y sabes por qué están diciendo eso? Porque te están viendo actuar igual que una persona común y corriente y no como alguien que va a una iglesia. Y eso demuestra simplemente inmadurez. Pregunta para ustedes. Yo ya me hice las preguntas por si acaso. Siempre los predicadores nos predicamos nosotros 1, 2, 3 veces. Y a veces, ¿sabes qué? Mientras más, hay veces que ya quiero dejar de leer el sermón porque cada vez lo quiero arreglar más. Porque tiene que ver con que Dios empieza a trabajar en uno. Y uno dice, oh, debería haber puesto esto. Recién estaba ahí y volví a leer el sermón antes de cuando llegué temprano y yo dije, oye, me gustaría agregar esto. Y no, mejor no, ahí no va. Pregunta. Para que se vaya haciendo un análisis usted. ¿Son positivos cuando están bajo presión? Ahí no van. Número 2. Una persona madura es
sensible. Sensible. Una persona madura es sensible. ¿No se escucha bien? O está murmurando con el de al lado, le está diciendo, eres un insensible. ¿Cierto? Ponen el in. El in en el latín es no, es una negación. Cada vez que usted vea impecable, in, el latín no. Así que si ponemos sensible y ponemos la palabra insensible, no sensible, impecable, imposible. Imbécil, no es. No, sí, está bien. ¿Cómo le decías tú? No, mejor no me acordé porque eso ya es otra vida. Inoperante. Pero no es inoperante. Me acordé yo de ver. Para los que llevan un tiempo atrás, estábamos hablando de cómo los maridos le decían a su esposo, mi chanchita, mi amor, y el Gino dijo ahí, a mí me dicen inoperante, me dijo. Me acuerdo todavía. Versículo 8, una persona madura es sensible. Dice así el versículo 8 en Santiago, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si tú te das cuenta, si en verdad cumplís la ley real, ¿cuál es la ley real? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, si cumples la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti. Entonces yo ante los conflictos tengo que demostrar sensibilidad si soy maduro, porque estoy siguiendo la ley real. Pero, y sobre todo, ¿y qué pasa cuando tengo que amar al prójimo, que él es el que te está haciendo daño? ¿Tengo que ser sensible con el que me está haciendo daño? ¿O tengo que ser insensible con el que está haciendo daño? Y aquí se trata, por eso lo decía el otro día, se trata de ser obedientes a la ley, no mis sentimientos. Aquí no pasa porque usted diga, pero es que pastor, si usted supiera el daño que me ha hecho. Yo mire, primero que nada, algo que lo tengo anotado más abajo, el único que sabe y mide las intenciones del corazón es Dios. Nadie más. Y cuando alguien me dice, si usted supiera, es que yo no sé, y nunca lo voy a saber. Y si sé, voy a conocer quizás una parte de la historia, o voy a conocer las dos partes de la historia, pero nunca voy a conocer las intenciones de la historia. El que lo sabe es Dios. Y por eso el Señor estaba diciendo, si usted, justamente ahí dice, si en verdad cumplís la ley real, si usted es obediente a Dios y ama a Dios con todo su corazón, entonces usted va a ser sensible y va a amar a tu prójimo como a ti mismo, independiente de lo que haya hecho el prójimo en tu vida. No solamente tiene que ver este término con pensar en el otro, tiene que ver con dejar de ver nuestras necesidades. El gran conflicto que tenemos los cristianos muchas veces a la hora de hablar, a la hora de criticar, a la hora de juzgar, es simplemente pensar en ellos mismos y no pensar en la otra persona. Nunca alguien va a comprender las heridas, porque la mayoría de la gente está interesada en sí mismo. Por eso cuando mis hijos, y aquí tengo a dos de mis hijos aquí adelante y tengo otros por allá atrás, mis hijos simplemente cuando ellos no consideran, cuando ellos demuestran inmadurez, por lo regular, solamente están viendo por ellos mismos. Y díganme que los hijos no son inmaduros. ¿Son inmaduros nuestros hijos muchas veces? Y cuando usted enfrenta la inmadurez de tus hijos, adivina cuál es el denominador común en su respuesta. Yo. Es que yo, papá. Es que yo, es que yo, es que yo y es que yo. Todo se trata de ellos.
Y es lo mismo que sucede cuando hay conflictos entre adultos. No se trata del otro, se trata de mí. Es que él no me entiende, el no me, el yo. Siempre se trata con el yo, por eso hay que ser sensible. Y Santiago es muy específico. Por eso Santiago también, dentro de todo lo que está diciendo, dice que no mostremos favoritismo, no veamos en menos a la gente, no juzguen a la gente por su apariencia. Así nos dice Santiago. Por eso la segunda prueba de madurez es amor. Así que, ¿cómo tratamos a las demás personas? ¿Cómo nosotros tratamos a las demás personas siendo que es el mandamiento posterior al real? En Mateo 25, versículo 35 al 36 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Y cuándo hicimos eso? ¿Cuándo estuve enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estuve en prisión? ¿Cuándo tuviste tu sed y te dimos agua? Todas esas preguntas le estaban diciendo al Señor. ¿Y qué dijo el Señor en el versículo 40? Todos juntos. Versículo 40, a la 1, a las 2 y a las 3. Y el rey, y respondiendo el rey, ¿están conmigo 25-40? ¿Están en sus hojas esos versículos o no? Ah, ahí está. ¿Pero tiene su Biblia? Sí. Amén, pues ábrala. Mateo 25-40. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, pocas veces pensamos en ese pasaje, que algún día todos, sin excusas, aquí, vamos a dar cuenta. Todos, algún día vamos a llegar a la presencia de Dios y Dios nos va a decir, a ti y a mí, ¿por qué me hiciste esto? Y posiblemente nosotros vamos a decir, ¿y cuándo lo hicimos? ¿Cuándo hablamos mal de ti, Jesús? ¿Pero y no hablaste más del pastor en tu iglesia? Si se lo hiciste a él, me lo hiciste a mí. ¿No criticaste a la hermana? Si se la criticaste a ella, me criticaste a mí. ¿No ayudaste al hermano que estaba con problemas cuando te pidió ayuda? Me lo hiciste a mí. Piense en este pasaje. Algún día vamos a dar cuenta. Por eso mejor es ir al Señor y decirle, Señor, perdóname, lo siento. Lo bueno es que el Señor limpia y borra todos los pecados. Y podemos llegar sin ninguno. Por eso muchas veces no medimos lo que dice nuestra boca. Y es por eso que Santiago fue muy práctico al hablar de estos temas. Por si acaso, como dice el texto, seremos juzgados por la manera en que tratamos a los demás. ¿Sabe que cuando usted llega a la presencia de Dios, el Señor no lo va a felicitar por cuántos versículos se sabe de la Biblia? Ni por cuántas veces fuiste a la iglesia, ni por la reputación que tenías como líderes cristianos, sino cómo tratábamos a las demás personas. Número 3. Les dije, esto no es mío, es de Santiago por si acaso. Les dije que Santiago es muy práctico y es muy duro. Y les dije que era incómodo, porque así es Santiago, fue muy práctico. Número 3, una persona madura domina su boca. Aquí pongámonos el cinturón, porque vamos a despegar. Una persona domina su boca, y esto lo aplicamos en todos lados. En el matrimonio, ¿para qué decirlo? En el trabajo, con los amigos, cuando jugamos un partido de fútbol. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente. Y Santiago nos pega un par de cachetadas inmediatamente. Con la primera frase nos pegó y nos abofeteó. ¿Sí o no? ¿Amén o no? ¿Está despierta iglesia o no?
Solo hasta el punto. Leamos todos juntos, fuertes, todos juntos fuertes. A la 1, a las 2 y a las 3. Oh, hasta el punto nomás. Hasta veces nomás. Hasta veces no. Todos juntos hasta veces. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cuál palabra usted subrayaría en esa frase? Son habilosos ustedes. Y sí, la segunda subrayar es muchas veces. Y por eso yo siempre he dicho, a la hora de cuando hacemos un análisis en nuestra vida, siempre aparece la amnesia espiritual en nosotros. Y cuando uno dice, no, pero pastor me ofendió. Una persona viene a mí y me dice, pastor, es que me ofendió. Y yo voy con la Biblia y le muestro Santiago y le digo, mira lo que dice aquí. ¿Y tú no ofendes? Y me dice, no, pero es que yo no ofendo. Entonces yo digo, entonces hay un problema. ¿Dios está mintiendo o tú estás mintiendo? Y te pregunto a ti, ¿Dios está mintiendo o tú estás mintiendo? Por eso cuando hablamos y hacemos un análisis, Santiago fue muy práctico al decir, claro, nos creemos mejores, somos acá, somos allá, pero ojo, todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y habló de un tipo de ofensa específica, de palabra. Pero hay ofensas de omisión, hay ofensas de rostro, hay ofensas de actitudes, hay muchas ofensas. Pero aquí está hablando de la palabra porque va a seguir hablando de eso. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, porque la clave es la lengua. Si usted frena su boquita y se guarda silencio y la refrena, su cuerpo va a tener una buena actitud ante los conflictos. Pero si usted anda hablando y habla de más, vamos a tener problemas. ¿Y sabe por qué a veces los problemas no se acaban? Porque se habla. Y se ofende y se habla de más. Entonces Santiago dice justamente que lo primero que hace, por si acaso cada uno de nosotros, es ofender. Y partió sin dejándose él afuera. Él también ofende. Santiago, yo también ofendo. Todos los que estamos aquí ofendemos. Y parte ahí con esa primicia para después seguir hablando. ¿Se ha dado cuenta cuando va el doctor a un chequeo general? ¿Por qué será? ¿Qué es lo primero que le hacen sacar? Saque la lengua. ¿Por qué será? Yo me pensaba, creo que el doctor sabe más cosas que nosotros. Y si hay un problema en el cuerpo, parece que lo refleja. Diga 33. Hagamos la prueba, ¿no? Nos vemos ridículos cuando sacamos la lengua y decimos, ¿pero por qué será? Por eso hay que entender que, por ejemplo, el doctor utiliza nuestra lengua para verificar nuestra salud. Déjeme decirle algo, Dios también. Y Dios dice a través del libro de Santiago, según lo que tú estés hablando con tu lengua, es según tu madurez espiritual. El Señor habló acerca de una boca suelta destruye vidas. ¿Saben ustedes eso? ¿Saben que hablar cosas que a veces no son, e inclusive hablar cosas que a veces son, sin saber la intención, sin saber la razón, destruye las vidas de las personas? Y a veces no solamente destruye la vida de la persona, destruye la vida de los que rodean a esa persona. Porque hieren, las palabras hieren, cortan. Por eso el Señor habló acerca del autocontrol, tener un autocontrol de la lengua. Porque si logramos controlar el no hablar con nuestra lengua, ni decir cosas sin saber nada, ni intenciones, te aseguro que no te vas a meter en problemas. Te aseguro que no vas a meterte en problemas. Pero hoy día la sociedad, en su momento la televisión, todo se basa en chisme. ¿Lo ha visto o no?
Hoy día hay algunos de esos reality. ¿Sabe de qué se trata el reality? De puros cagüines, chismes. Una definición de chisme de un gran sabio. Dice, definición de chisme, escuchar algo que les agrada de alguien que no les agrada. Lo vuelvo a repetir, ¿lo quiere anotar o no? Definición de chisme de uno de los hombres más influyentes en Estados Unidos, dice, chisme es escuchar algo que les agrada de alguien que no les agrada. Por eso Santiago dice que cuando ponemos un freno en la boca de los caballos, podemos controlar todo al animal. E inclusive ayer estaba mirando y salimos con mi esposa, anduvimos en la playa. A propósito, gracias a todos los que fueron ayer, a los que pudieron asistir, van a haber otras oportunidades de poder estar allá. Fuimos a arreglar el lugar donde vamos a hacer nuestros campamentos de jóvenes y familia. Paramos las carpas y estuvimos ahí comiendo, almorzando. Habíamos más de 50 personas trabajando, doy gracias a Dios por ello. Pero después nos fuimos a la playa, a un rato a mirar ahí, y después nos fuimos, después ya estaba tarde y fui con mi señora y nos fuimos a la casa. Íbamos saliendo y habían dos barcos mercantes ahí grandes, uno bodeguero y uno de container, y los miraba y estaban todas las luces prendidas del barco. Decíamos, qué bonito, qué hermoso. Y yo les decía a mis hijos, pero dense en cuenta de que están vacíos, están esperando carga, porque la línea de flotación está arriba, así que están vacíos. Cuando se carguen van a bajar la línea de flotación. Y le dije yo, ¿y sabes qué? Esos tremendos colosos se manejan con un timón pequeñito. Porque basta con que un pequeño timón en la parte trasera mueva todo ese gigante. ¿Y de qué tamaño es la lengua? Para todo el cuerpo. ¿Y qué controla el cuerpo, dijo Santiago? La lengua. Una persona madura, ¿qué hace? Controla su lengua. Y es por eso que a veces uno puede ver una persona madura domina su boca y puede controlar su lengua. Porque no se olvide que lo que usted o yo diga puede destruir las vidas de alguien. Puede alentar como también puede disolucionar a las personas. Muchos no entienden que la lengua es una fuerza poderosa tanto para el bien como para el mal. ¿Ha escuchado decir esta frase? Yo, porque parten con el yo. Yo digo lo que pienso. Y si le gusta, bien, y si no le gusta, bien también. Pero yo soy así y yo no me voy a callar. Pregunta, ¿esa es una persona madura o inmadura? Es una persona extremadamente inmadura. Extremadamente inmadura. Porque la Biblia, por si acaso, la Biblia no le llama a eso franqueza. La Biblia le llama inmadurez. ¿Me escuchó? Decir las cosas muchas veces no es ser franco, es ser inmaduro. Porque hay momentos, tonos y tonos. Y yo podría decir una palabra punzante con un abrazo. ¿Y sabe qué? Va a ser igual de efectiva. En cambio, la otra vez se crea una barrera. Es como cuando me acerco a mis hijos, les digo lo abrazo en el supermercado. Cuando mis hijos se están portando mal, en alguna tienda y me acerco, yo los abrazo así. En la casa vamos a hablar. ¿Lo dejé en ridículo con la gente? Le caló, ¿no? Ahí empieza el reloj en la mente del niño. Ay, ¿a qué hora vamos a llegar? Y después,
y en el camino te meten conversa, ¿te has dado cuenta? Papi, ¿qué hay a hacer mañana? ¿No querés que te acompañen? ¿No necesitas que te saquen la basura y todo lo que dejaron los perros por ahí? Y a veces los papás caemos en la trampa y se nos olvida. Pero cuando usted le prometa algo en su hijo, sobre todo disciplina, cúmplala. Porque si no se le va a subir por el chorro. En Efesios capítulo 4, versículo 29, Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia. Y alguien me preguntó un día: pastor, ¿qué es un garabato? Aquí en Chile decimos garabato, en otros lugares garabato es un dibujo, por si acaso. Entonces, cuando nosotros los chilenos entendemos muy bien, garabato. Alguien me preguntó un día: pastor, ¿esto es garabato? Y el problema es que yo no soy de la Real Academia, por si acaso. Y a veces dése cuenta que hay palabras que para ustedes son una ofensa y para otras familias no son una ofensa. Hay palabras que mi papá me enseñó que son una ofensa terrible. Por ejemplo, está mi hermano mayor aquí que me podía ratificar, pero les voy a decir una palabra que para mi papá era un garabato. Lo voy a decir con... ¿Puedo decirlo? Algunos, pastor, ¿qué va a decir? No, es que para mi papá esa era una palabra, era un garabato de grueso calibre. ¿Se los digo, no? Mongolito. Mongolito. ¿Sabe que decir esa palabra en mi casa era la sentencia a la muerte? Y adivine cuando uno rabiaba con su hermano, ¿qué le decía? Sobre todo si es gemelo. Si es gemelo. Yo tengo un gemelo. Y para otras familias esa palabra no es una ofensa. Pero para mi papá nos enseñó que esa era una palabra, no se podía decir, y hoy día la estoy diciendo. Pero en nuestra sociedad esa palabra no es un garabato. Pero en mi familia sí. Por eso cuidado cuando ocupamos palabras, porque no lo que tú piensas es lo mismo del otro. Y aquí, cuando decimos, pastor, es que esa palabra es mala. Y aquí respondió esa pregunta que me han hecho a mí: pastor, ¿esta palabra es mala? En Efesios, Pablo respondió: toda palabra que no sea para sacar un beneficio hacia algo, es una mala palabra. Si usted va a hablar de alguien y no es para edificación, está siendo un garabatero. Si usted va a hablarle a su esposa cosas que no son realmente basadas en los principios de Dios, entonces es un grosero. Y hay gente que a veces, lo vemos en el matrimonio, cuando yo he estado así en medio, y un día, ¿sabes qué, hermano? Si un día me tuve que meter en medio, casi separarlo, porque se decían cosas, y lo que en ese tiempo, lo que el varón decía, me acuerdo de esa pelea, en mi oficina, no eran grandes ofensas, pero para la persona que lo estaba recibiendo, eran grandes ofensas. Entonces, yo le puedo decir a esta persona: pero no te ofendas, si él no te quiso ofender. ¿Le puedo decir eso? No, porque las palabras que él está usando no son las mismas palabras ni las de ella. Ahora, yo le dije, y aquí está, las palabras que tú le dices a ella, ¿las edifican a ella? No, entonces es una mala palabra. Y eso es lo que Pablo estaba hablándonos en Filipenses. Por eso el pasaje, si lo ponen de nuevo, para que usted entienda qué es una palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjese en lo que hablan. Cuando usted habla, no solamente lo hacen para edificarse, sino para edificar a otros. Y si no va a edificar a alguien más, dice el apóstol Pablo, no diga nada. Tan sencillo, práctico. En Santiago 1, versículo 26, dice, léalo usted fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3.
Si usted se da cuenta, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿ya? Y la palabra religioso no es mala, es buena, porque la palabra religiosos o religiosus, que viene en su origen del latín, es acercarse a Dios. Entonces dice, si alguno se cree cercano a Dios entre vosotros, está bien. ¿Es bueno sentirse cercano a Dios? Sí, pero si no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, y la religión, el acercarse a Dios de tal, no sirve. Entonces usted puede venir a la iglesia todos los domingos, puede venir a todos los estudios, pero si soy chismoso, ¿de qué me sirve? Mi religión no sirve de nada. Por eso la prueba de la madurez es cuidar su boca para no corromper la comunicación y que no salgan palabras negativas de nuestra boca. Y le digo algo con mucho ánimo, tome una decisión usted y la iglesia de empezar a frenar su boca. Es tiempo de frenar la boca, de decir tantas cosas que no son, de hablar cosas sin saber las intenciones. Y que no salgan, por favor, palabras negativas de la boca de las personas, porque eso va a demostrar que usted está siendo maduro. Y es por eso que también tiene que ver mucho con lo que Santiago nos dice de una forma práctica, es que un cristiano maduro se le va a ver. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículo 15, Efesios 4, versículo 15, al final no está diciendo, sino que siguiendo, ¿qué dice? La verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, entonces, amarnos en verdad. Número 4, una persona madura es pacificadora y no alborotadora. O alborotador, no sé por qué pongo no al final. Hágalo personal. Una persona madura es pacificadora, no alborotadora. En Santiago capítulo 4, versículo 1, dijo el Señor, y ese es nuestro origen, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Todos los problemas que se originan por lo regular, ¿de dónde está el origen del problema? ¿De dónde? De vuestros deseos personales, de vuestras pasiones. Por eso aquí el apóstol está hablando del conflicto. Él dice que hay luchas, que hay peleas internas, las cuales vienen de nuestros propios deseos internos. Pero me hago la pregunta, ¿soy un pacificador a la hora de los problemas, de los conflictos, o soy un alborotador? ¿Me gusta discutir o soy una persona contendiente? ¿Me pongo a la defensiva rápidamente o lastimo los sentimientos de los demás sin importar nada? Entonces las características de una persona madura es la falta de conflicto en su propia vida. Esto no está ahí, agréguelo si quiere anotar. Mire lo que dice, la característica de una persona madura es la falta de conflictos en su propia vida. Mientras más conflicto tenga consigo mismo, está demostrando una madurez. Mientras más usted se gobierne, muestra madurez. Mientras menos hable, demuestra madurez. Por eso Pablo les decía a la iglesia de Corintio, Pablo les dijo que eran unos niños, que solamente ellos discutían por todo y discutían por temas que en realidad no deberían haberse discutido. Discutían por la cena del Señor, discutían por los dones, discutían por el liderazgo. Eso es lo que estaba sucediendo en Corintio. Y Pablo le llamó bebés o niños en la fe. ¿Por qué? ¿Cómo discuten los niños? ¿Pelean por cualquier cosa? ¿Pelean por un juguetito? ¿Pelean quién sube primero por la escalera? Entonces, ¿por qué hay tantos conflictos en el mundo? ¿Por qué hay conflictos en mi matrimonio? ¿Por qué hay conflictos donde trabajo? ¿Por qué hay conflictos entre cristianos? ¿Por qué?
por las pasiones, que no las sabemos gobernar ni refrenar. Santiago dice que hay dos razones para el conflicto. Hay dos razones. En Santiago capítulo 4, versículo 3, da la respuesta a por qué están muchas veces nuestros conflictos. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Lo primero, estamos pidiendo cosas que no son correctas. Y lo segundo es la motivación de lo que estábamos pidiendo. Para gastar, ¿en qué dice? Nuevamente el yo, el orgullo. No me interesa el resto, me interesa a mí. Por eso la primera causa de conflicto, si usted tiene conflicto en su matrimonio, si usted ha tenido conflicto aquí en la iglesia, si usted tiene conflictos en su parte laboral, déjeme decirle que la primera causa de conflicto, según lo que dice Santiago, es el egoísmo. Y anote ahí usted en la primera fuente. El egoísmo. Cuando quiero, lo quiero. Voy a tener conflicto con alguien. A mí, inclusive en la parte espiritual, cuando personas me piden peticiones de oración, me dicen, pastor, ore por mí, una de las cosas que hago, estoy revelando secretos pastorales, pongo atención a veces a las peticiones. Y a veces uno, a través de las peticiones, ni siquiera a veces, con mucho respeto, pero pastor, ore por mí por esto. Y la gente a veces estará pensando que yo estoy pidiendo para que le llegue eso. Y a veces mi oración es otra, no es lo que le llegue, sino a veces que le pido a Dios que le dé claridad para ver si realmente es eso lo que Él debería obtener o tener. Las oraciones son válidas, pedir oraciones, pero también usted como creyente también tiene que muchas veces ver si esa oración es inmadura. No sé si me doy a entender. Es como viene mi hijo y me dice, papá, ¿puedo orar por mí? Sí, claro, hijo, yo voy a orar por ti. ¿Ya? ¿Qué quieres? No, pastor, que diga, no, papá, estoy orando para que me llegue una Play 5. ¿Ok? ¿Está bien la petición? Puede estar bien. ¿Por qué va a depender para qué? ¿Eso va a hacer que sus hermanos se unan más? Posiblemente. ¿Quiere traer amigos del barrio a que vengan a jugar y poder empezar a invitarlos a la iglesia? Puede que funcione. Uno tiene que saber las motivaciones por qué estamos pidiendo. ¿Me doy a entender? No, papá, es que quiero un play para mí nomás porque no quiero dejar jugar a los niños. Yo decir entonces una motivación incorrecta. Entonces, ¿cuál sería mi oración? ¿No pedir o sí orar? ¿Oro o no oro? Sí voy a orar, pero voy a pedir a Dios por la claridad de la mente de mi hijo, para que ordene sus motivaciones a lo que esté pidiendo. Y así lo hago muchas veces con personas que me dicen, pastor, oré por mí. Por eso el egoísmo es un gran conflicto. Por eso muchas veces las oraciones, y que eso lo anoté aquí, muchas veces cuando alguien me dice, o yo escucho decir, bendíceme, prospérame, protégeme, úsame, ayúdame, esa es una persona inmadura. Y le voy a decir el por qué. ¿La vuelvo a decir? Bendíceme, protégeme, úsame, ayúdame. Esas oraciones son correctas, algunas de ellas. Pero si esa siempre es tu oración, nuevamente te estoy diciendo, se trata de ti. Bendíceles. Bendice a mi señora como nunca y prospérala como nunca, Señor. No se trata de mí, se trata de ella. Esa es una oración madura. No, Señor, que me vaya bien a mí. No, que le vaya bien al equipo. Porque si le va bien al equipo, pero cuando yo solamente mis oraciones las envuelco al mí, al yo, son oraciones inmaduras. En Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice, ciertamente la soberbia, el orgullo, que es el sinónimo, en alguna Biblia va a decir orgullo, ciertamente la soberbia o el orgullo concebirá contienda, más con los avisados está, o con los que tienen su orgullo lo dejan de lado.
Por eso el conflicto, el egoísmo, el orgullo, garantiza, por si acaso, varones aquí presentes o mujeres que trabajan, si eres egoísta, te aseguro conflictos en el trabajo. Si eres orgulloso, te aseguro conflictos en la iglesia. Si eres orgullosa o orgulloso, conflictos en la casa, en la escuela, en todas partes. Porque el egoísmo es cuando queremos todo para nosotros. En Santiago capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, ¿no eres hacedor de la ley? ¡Qué buen pasaje! ¡Qué buen pasaje! Versículo 12, porque va con el 12. Uno solo es el dador de la ley. O sea, ¿quién es el que puede juzgar? El de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿qué está más allá de la murmuración? Santiago está atacando otra cosa. ¿Se dio cuenta, no? ¿Y qué está atacando Santiago con el versículo 11 y 12? Está la respuesta al final. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Qué quiere decir esa frase? Va de la mano con la anterior. El único que puede juzgar es Jesucristo. Es Dios. Y cuando yo tomo la función de juez, el versículo anterior, ¿qué me estoy creyendo? Y ese es el problema. Una persona orgullosa tiende a creerse Dios. Por eso la fuente de conflicto, número 2, nace de aquí, es juzgar a los demás. El primero es el orgullo, y el orgullo va de la mano con juzgar a los demás. Todos nosotros somos culpables de eso, por si acaso. Y aquí no nos volvamos palomas blancas, todos hemos juzgado alguna vez. Ahora, si usted está juzgando, déjeme decirle que viene. Si usted está juzgando, viene y se aproxima una pelea. Y no es que lo diga yo, es Dios el que lo estableció. Si usted se pone a juzgar, usted se está asegurando un conflicto con alguien. ¿Qué dijo el apóstol? No juzguéis para que no seáis pelea, conflicto. Y somos muy buenos, por eso Santiago, me encanta este libro, que fue muy práctico, porque esa es una fuente de conflicto, el orgullo y el juzgar a los demás. Todos nosotros somos culpables, sin excepción. Nadie aquí es mejor que otro. ¿Por qué no debo juzgar? Según lo que nos dice Santiago. Rápidamente, no soy Dios, esto no está en sus hojas, pero si lo quieren anotar al lado. ¿Por qué no debo juzgar? Porque no soy Dios. Cuando usted juzga a alguien, está juzgando a ser Dios. Solamente hay un juez, y lo dijo Santiago. Número 2, solamente Dios tiene todos los hechos. No usted, ni tampoco yo. Porque más encima Dios mide la intención de los hechos. ¿Sí o no? Ahí tenemos un abogado, el Cevita, que es abogado. Cevita, te estoy tirando flores, Cevita. Ya, un abogado de nuestra iglesia. En el mundo de los juicios y todo lo demás, también se miden las intenciones. ¿Le quise pegar el palo o se me cayó el palo? Se miden las intenciones, y según las intenciones se miden las sentencias. ¿Lo quise hacer premeditadamente o fue de casualidad en el momento por defensa personal? Todo se mide. ¿Y sabes qué? En las cosas espirituales y profundas sobre todo, a veces vamos a
a juzgar las intenciones de alguien, pero nunca hemos tenido la oportunidad de estar en el corazón de esa persona. Pero hay uno que sí estuvo y está en ese corazón. ¿Quién está? Dios. Y Él es el que juzga las intenciones del corazón. Número 3, ¿por qué no debo juzgar? Porque no conozco los motivos. Y le digo algo, usted tampoco conoce los motivos de otra persona, ni la que tiene al lado. Hay veces que usted puede sacar conclusiones, o cuando tu hijo dice, papito lindo, hermoso, viene Martinita y me dice, papito, hermoso, lindo, y me abraza la Martina, y yo en mi cabeza empiezo a medir las intenciones. Y yo le digo, ¿qué dicen los papás? ¿Qué quieres? Y me dice, no, nada, quería venir a abrazarte y besarte nomás. Y se va. Y después yo le digo a mi señora, más rato va a venir y va a tirarla. Al rato aparece, papi, ¿me das permiso para...? Ah, y uno ve las intenciones. Uno puede llegar a eso. Uno puede llegar a eso, pero me puedo equivocar. ¿Qué pasa si yo digo, algo quiere, y no quería nada? ¿Cómo se siente ella? Como hijo, como hija, ¿cómo se siente? Pésimo, porque el concepto que ella va a tener que su papá piensa que solamente le hace cariño cuando necesita algo. Y a lo mejor yo por creer eso le hice un daño, porque yo no veo las intenciones. Solamente Dios tiene el derecho de juzgar, y ojo que hay unos textos ahí que dice, juzgar con justos juicios, sí, pero los juicios vienen de parte de Dios. Y quiere decir la palabra de Dios. Porque Dios tiene todos los hechos. Él conoce todo, Él conoce los motivos, Él ve nuestro corazón, Él tiene la verdad y solamente Él puede juzgar en la intimidad. Nosotros podemos juzgar muchas veces en el exterior, pero nunca dentro del corazón. Por eso Dios dice que el egoísmo y el juzgar son causa de conflicto. Y la cuarta y la quinta característica de una persona madura es paciente y de oración. Paciente y de oración. Por tanto, dice Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera en el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que la reciba la lluvia temprana y la tardía. Después dice el versículo 11, he aquí tenemos por felices a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy, ¿qué dice? Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y subraye eso, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que Dios dice que otra de las características de una persona madura es que es paciente y de oración. Van unidas. Por eso mire por favor en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Lo leemos alternadamente, ¿les parece? Santiago del 7 al 11 alternadamente. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, Dios nos está diciendo que seamos pacientes. Él nos da la ilustración aquí del agricultor y déjenme decirle que es un área que a mí me gusta, un área que estudié y realmente ellos necesitan mucha paciencia. Ellos ponen la semilla y hay que esperar meses y en algunos cultivos hasta años.
Y tienen que esperar algunos, sobre todo cuando antiguamente había mucha siembra en secano, que dependían solo de la lluvia. Eran personas de fe y muy pacientes. Y a veces inclusive hasta tenían pérdidas porque no llegaba la lluvia. Hoy día inclusive, para los que son agricultores, hoy día estamos en una crisis. Y la mayoría de nosotros que vivimos en la ciudad y estamos desconectados del mundo del campo, estamos relajados, pero no saben lo que se avecina, y se lo digo, no soy profeta por si acaso, pero estamos en una crisis tremenda de agua, tremenda. Hay muchos terrenos que se dejaron de sembrar hoy en día. Y es por eso que todo va a subir y va a ser complejo. Por eso ore al Señor para que el año que viene este año sea lluvioso. Pídale al Señor que recupere mucho de la agua que se ha perdido. Dios puede hacer llover, no se olvide de aquello. Pero así como el agricultor tiene que esperar, nosotros en ocasiones tenemos que esperar. Pero acuérdense que el orgulloso no espera, es impaciente. La paciencia es una característica de la madurez. La única de las mejores maneras que aprendemos es esperando. Y inclusive mis hijos a veces desde muy pequeños tuvieron que aprender la diferencia entre no y todavía no. Y les digo algo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Muchas veces la palabra todavía no. Por lo regular como papás siempre estamos diciéndole a nuestros hijos, no, no. Trate de cambiar el no por el no todavía. ¿Sabes por qué? Porque Dios actúa de esa manera. ¿Cuántos de ustedes el Señor les dijo no, pero al cabo del tiempo sucedió lo que usted quería? Entonces no era un no, era un no todavía. Yo prefiero más el no todavía que el no. Entonces, papá, ¿me das permiso? No todavía. Está buena, ¿no? Si ellos la saben. Porque eso no quiere decir que yo no voy a responder sus peticiones. Lo estoy pensando y lo estoy analizando. Ahora cuando simplemente digo un no, ni siquiera me detuve muchas veces a pensar. Y Dios en el versículo 16 de Santiago, capítulo 5, el Señor fue claro a través de Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y hay una gran frase que se conoce: la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17, mire lo que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué está tratando de decir ahí el escritor? Un profeta famoso como Elías era igual que usted y yo. Pasaba por los mismos problemas, tenía los mismos conflictos, peleaba con la señora. No sé, estoy agregando. Pero dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si hay alguien que fue paciente, fue Elías. Elías fue paciente y era una persona simplemente de oración. Entonces, preguntas para finalizar para cada uno de nosotros. Y usted tiene muchas veces ahí en su hoja, dice, ¿cómo califica su madurez? Entonces, te hago la pregunta, ¿cómo maneja los problemas? Vaya haciendo un análisis rápidamente y terminamos. ¿Cómo maneja los problemas? ¿Se tensan, se quejan, se enojan, refunfuñan o son positivos cuando están bajo presión? ¿Se está respondiendo en su cabeza? Por si acaso no es para su esposa ni para su esposo, no mire para el lado, ni le pegue una patada en los tobillos, ni le deje las costillas moradas, déjelo tranquilito, solito no va que vaya haciendo un análisis. Número 2, ¿son sensibles a los demás? ¿Se preocupan por las necesidades de otros, sus deseos, preocupaciones, heridas, o solamente ven por ustedes mismos? ¿Solamente oran por ustedes mismos o oran por los demás? Número 3, ¿pueden controlar su boca?
¿Han aprendido a ponerse bozal en su boca y a quedarse callado en ciertas ocasiones? Cuando tiene un chisme que contar y están tentados a decirlo porque el conocimiento es poder, ¿lo comparten o simplemente oran por eso? No te olvides que puedes lastimar a una persona con insinuaciones. El controlar tu boca es una característica de madurez. Número 4, ¿son pacificadores o alborotadores? ¿Tienen tendencia a provocar problemas? ¿Se enojan fácilmente? ¿Tienen resentimiento, envidia? ¿Están alimentando su amargura o son pacificadores? Número 5, ¿cuánto tiempo pueden esperar por una respuesta y seguir orando sin darse por vencido? Quizás Dios tiene la intención de darle esa respuesta, pero primero quiere enseñarle a usted madurez. ¿Puedes entender que cuando partí esta enseñanza te dije que los temas que toca Santiago no son temas fáciles? Porque son temas cotidianos, inclusive de una iglesia, muy comunes. En especial si tenemos visitas aquí en el día de hoy, van a decir las visitas, ya la iglesia que me vine a meter. Una iglesia que critica, que habla, que no es paciente, que no ora, no. Ojo que eso lo va a encontrar en toda iglesia que usted vaya o se cambie. ¿Me escuchó o no? Tenemos unos hermanos ahí, voy a aprovechar de los hermanos ahí, mis grandes hermanos. ¿Ya? ¿Y están separados, están peleados? ¿Que hay algo? ¿Hay un problema ahí en ese matrimonio? ¿No? 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 ¿Tan lejos que están? ¿O tienen calor? Bueno, para si no lo conocen, a Camila con su esposo, ellos eran de nuestra iglesia, se fueron a Santiago por trabajo, se radicaron allá. Ella es mi prima también, de sangre, así que nos viene a ver cada vez que viene a La Serena. Pero allá no hay problemas similares en el bosque, ¿sí o no? ¿Sabes qué? No existe la iglesia perfecta. Y a donde usted vaya van a estar los mismos problemas. Pero le digo algo, ¿sabe cuál es la diferencia? Si yo soy eje del cambio. Entonces, ¿somos maduros? Muchos de nosotros hemos estado esperando una respuesta para un cambio. A veces algunos estábamos buscando una sanación. ¿Y qué nos decía Santiago? Confesad vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Porque la oración del justo, por eso muchas veces digan al Señor, Señor, ayúdame a crecer con paciencia, ayúdame a desarrollar mi vida de oración, ayúdame a hablar más contigo, a mostrar más dependencia en ti. Si yo busco más de Dios, te aseguro que vas a empezar a madurar. Por eso, imagínense, es el inicio de una serie donde vamos a crecer en madurez. Solamente te hice una general del libro, ocupé pasajes de diferentes partes del libro para hacer una general del libro de Santiago, pero espero que sea de bendición y podamos crecer en madurez. Y creo que lo que hemos visto hoy día, o inclusive esta hojita, y te lo digo siempre, con esta hojita, siéntate con tu vecino, siéntate con tu familiar y tú enséñale, porque ellos también necesitan madurar. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, te damos por tu enseñanza, gracias Dios por tu palabra, por este libro de Santiago, el cual es un manual muy práctico para nuestra vida cristiana. Gracias porque nos habla de cosas teóricas, habla cosas teóricas, pero muy poco, Señor, por eso te doy la gracia, porque toda la vida de un cristiano en especial se basa en la práctica. Por eso nos ayuda a trabajar en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, en nuestras relaciones. Por eso, Señor, ayúdanos a madurar, a ser como tú. Y realmente si han habido conflictos en nuestra vida, en nuestro hogar, si han habido conflictos en nuestro matrimonio, esta puede ser una luz, tu palabra de esperanza para poder sobrepasarlos y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a pensar más en el otro y menos en nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer y demostrar madurez, porque lo decíamos hace un momento, que realmente el Señor habla y nos dice que ya deberíamos dejar las cosas básicas del cristianismo.
y avanzar hacia la madurez. Obra en nuestros corazones que así sea, Señor. Se han habido conflictos entre los unos y los otros. Si yo hablé mal de alguien, si tú hablaste mal de alguien, prestaste para un chisme, simplemente tenemos la posibilidad de decir a Dios: Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por haber juzgado al hermano, perdóname por estar criticando a cierta familia. Ayúdame, Señor, a ser más maduro. Ayúdame a refrenar mi lengua. Ayúdame a no meterme ni medir las intenciones del corazón de otra persona. Porque yo no quiero ser Dios. Porque yo no quiero nunca ser un juez. Porque hay solo un juez justo. Y eres tú, Señor. Así que bendice nuestras vidas y bendice a cada persona que está en este lugar. Y esperando, Dios, que no solo maduremos en la parte espiritual aquí en la iglesia, sino también en nuestros hogares. Nuestros hijos maduren, nuestras relaciones con la esposa maduren, mi equipo de trabajo donde me desempeño pueda madurar. Y posiblemente tú eres el eje del cambio en ese lugar. Pero es tu decisión de empezar a demostrar madurez, de empezar a dejar el pensamiento de un niño, de un bebé, y comportarte maduramente. Gracias, Padre, y ponemos en oración cada una de nuestras peticiones, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Yo sé, Dios, que en esta última semana hemos tenido enfermos, como el Juan Luis, como el hijo de Nicole, y otras personas más que han pasado necesidad. Hay otros hermanos en nuestra iglesia pasando conflictos en temas laborales, financieros, de diferentes tipos. Tú conoces cada uno de ellos y lo que está sucediendo en su corazón, pero nosotros como iglesia tampoco podemos quedarnos exentos de esto. Y lo mejor que podemos hacer es orar por aquellos que necesitan de tu ayuda, Señor. Tú los sabes, tú los conoces a cada uno de ellos individualmente, algunos en este lugar, otros pasando conflictos en otros lugares, pero simplemente Dios responde y sé fiel. Sé fiel, en realidad, no porque tú no lo seas, sino porque a veces nosotros no creemos que tú eres fiel. Ayúdanos a crecer en esa fidelidad, bendice nuestras vidas y sigue trabajando en nuestros corazones. Gracias te damos, y que esta iglesia, en este 2024, sea una iglesia que deje las cosas atrás y avance hacia lo presente, hacia lo futuro. Una iglesia realmente que pueda reflejar a una iglesia madura, no una iglesia infantil, una iglesia de niños. Bendice nuestras vidas. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.